Muy buenas, estamos en El Bierzo, es una comarca al oeste de la provincia de León, rayando con Asturias y Galicia. Y bueno, es una comarca que tiene 130.000 habitantes aproximadamente y dependemos, como te digo, de la provincia de León, pero nuestras costumbres, nuestra, no sé cómo decirte, idiosincrasia es más gallega que leonesa. Yo soy de un pueblo que se llama Villadepalos, es un pueblo que surgió en clave de los ríos Silicúa, que son los dos ríos más importantes de la comarca. Y bueno, es un pueblo que tiene en torno a 1.000 habitantes y bueno, poco más que decir. Pues en agricultura es de lo que vive, tenía muchos minerales como el carbón que se cerró, el hierro, minas de hierro, y entonces ahora pues la gente pues vive de la agricultura y la gente joven pues se larga no tiene futuro aquí, se larga para otros sitios, no hay más que contar. Pues llevo infraestructuras, medio rural, que ya llevo varios mandatos, hasta 3 mandatos con el medio rural, una concejalía que creamos de cero para atender todas las necesidades de nuestros pueblos, que en el Ayuntamiento de Ponferrada pues son 33 y forman parte casi del 85% de nuestro territorio. Y además asumimos la concejalía de patrimonio, que va muy ligado a todo el patrimonio que tenemos en nuestro medio rural, turismo, que creemos que tiene que ser tratado como una industria para propiciar ese despegue que Ponferrada, como capital del Bierzo, necesita después de las dificultades que venimos atravesando estos últimos años. Y por último, protección y salubridad animal. Somos un ayuntamiento, pues en este caso con muchas necesidades, con hasta 11.000 mascotas censadas. Nosotros somos un grupo de pacientes y acompañantes que a raíz de estar mi madre ingresada en el hospital el día 11 de septiembre nos juntamos varios acompañantes y vimos el hartazgo, que la situación era la misma para todos y nos cansamos un poco y decidimos empezar a poner reclamaciones. En 2 semanas, entre un grupo de 4 personas, pusimos más de 700 reclamaciones en el Hospital del Bierzo. A partir de ahí se nos quitó esa opción por parte del hospital y lo que decidimos fue empezar a poner reclamaciones, o sea, a recoger firmas. Empezamos tanto en change.org como en papel y conseguimos llegar en diciembre a más de 100.000 firmas. Hemos intentado en todo momento pues, que la solución en el Hospital del Bierzo se revierta, pero hasta el momento no ha sido así. Con lo cual hemos hecho manifestaciones, hemos puesto vallas publicitarias reivindicando que haya oncología y otros servicios que están en precario en el Bierzo. Y seguimos en las mismas, con lo cual seguimos para adelante. Yo estoy operada de cáncer de mama por segunda vez. La primera vez fue todo muy fácil y ahora, bueno, ha sido todo un poco más complicado. En el centro de salud a veces es inviable, o sea, sobre todo por la aplicación, por muy fácil que lo quieran poner, inviable. En el hospital, pues depende con lo que vayas. Yo particularmente, desde que empecé con este proceso, yo empecé en febrero y bueno, mi operación llegó en mayo. Nada más que me operaron yo tenía una cita, la cual me llamaron que no había oncólogos, que no acudiera a esa cita. A mí cáncer me lo diagnostican, no sé, es un poco complejo. Yo en 2021, en una prueba normal, de una analítica normal, me detectan que un marcador tumoral se ha disparado. Entonces, a raíz de eso, empiezan a hacerme pruebas para ver de dónde viene, porque no encuentran nada. Me hacen pruebas de imagen, me hacen otro tipo de pruebas y no encuentran absolutamente nada. Estoy prácticamente un año y medio sin que dé la cara. O sea, sabiendo que seguían subiendo los marcadores tumorales, pero no aparecía ningún tipo de
de tumor por ningún lado, ni en resonancias magnéticas, ni en TAC, absolutamente en nada. En junio de 2022 me lo detectan ya directamente, ya da la cara y automáticamente me derivan a Valladolid, porque es un tumor raro, es un tumor que aquí no se trata, entonces me derivan directamente al hospital de Valladolid y allí empezó ya todo el proceso. En estos momentos soy alcalde de Camporaraña desde el año 2015. Con anterioridad, desde el año 1995 hasta el año 2011, fui primer teniente alcalde y responsable de urbanismo de este ayuntamiento y de Hacienda también. Y en estos momentos me dedico a la alcaldía, soy un vecino más del municipio de Camporaraña. El municipio de Camporaraña son 5 pueblos: Hervededo, Lavalgoma, Narayola, Maga de Abajo, donde yo nací, y Camporaraña. Mi relación con el Bierzo es muy estrecha. Yo prácticamente creo que conozco todos los pueblos de la comarca del Bierzo. Tengo una relación, primero desde el ámbito deportivo, con muchos pueblos del Bierzo, y luego desde el punto de vista político, pues me relaciono prácticamente con los 38 municipios que hoy conformamos la comarca del Bierzo, una comarca legalmente constituida en el año 1991, la única de Castilla y León. Y mantengo una relación muy fluida y muy directa con alcaldes y concejales y presidentes de juntas vecinales, pero también con vecinos y vecinas. Bueno, desgraciadamente, quizás un poco también porque nosotros no pensamos en el futuro, pues eso ha entrado en un momento de decadencia. Hemos ido perdiendo muchos, miles de puestos de trabajo bien remunerados, que eran los de la minería y las centrales térmicas, y con esa pérdida de actividad económica, pues la situación económica de la comarca y de la propia ciudad de Ponferrada no es la misma, ¿no? Ya desde el año 2011-2012 Europa nos iba poniendo unos plazos para el cierre de minería. Las primeras fueron en el año 2013 y ya definitivas en el 2018. Pero aún sabiendo que eso iba a ocurrir, pues nadie o no nos preocupamos de que había que crear alternativas. Bueno, desgraciadamente, al principio parecía menos lesivo porque había unas prejubilaciones en el que la gente que salía y perdía sus puestos de trabajo tenía unas remuneraciones muy importantes. Era gente bastante joven, pero eso incluso provocó que mucha gente se fuese de la comarca del Bierzo, porque empezaban a tener a sus hijos en edad de estudio universitario, y entonces preferían acompañar a sus hijos fuera de la comarca del Bierzo y ya se instalaron en otros puntos del territorio nacional, no solo en la capital de la provincia de León, sino en otras provincias. Ahí empezamos a perder población. Trabajar en el campus de Ponferrada yo creo que es como el propio campus, singular. Sin duda me gustaría señalar los aspectos más positivos. Por un lado tenemos la cercanía y un poco la difusión de las estructuras universitarias. La universidad es una organización muy rígida, con un montón de estructuras, de escalones, y en los campus periféricos yo creo que eso se difumina un poco y es mucho más fácil acceder pues a directores, a vicerrectores, etcétera. Por lo tanto, tenemos esa parte, esa familiaridad, ese compañerismo que igual no tenemos en otros campus de mayor tamaño. Además, también otro aspecto positivo es el número de estudiantes que tenemos, que no es muy grande, y eso nos permite tanto hacer otro tipo de dinámicas en las clases, como también el conseguir tener una relación profesor-estudiante mucho más cercana.
¿Qué estudiáis? Enfermería. Yo creo que en los últimos años sigue siendo el grado en enfermería. En general todo lo que son los grados de ciencias de la salud tienen una gran demanda, pero yo creo que sigue siendo el grado en enfermería. Dicen que está un poco complicado porque Sí, yo, la por lo verdad que que he es oído el difícil. hospital... A ver, mi experiencia fue buena, pero a mí me han dicho que no está como era antes, que está empeorando un poco y tal. Entonces, pues a futuro, pues igual un poco pesimista. Yo estuve muy contenta, la verdad, pero bueno, yo por lo que he oído. Yo todo lo que se pueda mejorar, pues para adelante, pero bueno, yo también estoy muy a gusto, así que espero que siga igual o mejor que lo que Mejor yo siempre estuve, mejor. siempre mejor. Sí, por lo menos que se mantenga, pero la verdad que no... O hacen algo o no tienen una pinta. Sí, y yo creo que es importante tener un hospital bien en el Bierzo, porque es una zona grande. Sí, y que al Joder. final hay muchos estudiantes, entonces pues también tiene muchas salidas luego para nosotros. En el Bierzo, mira, en el Bierzo hasta que me lo detectan estoy aquí. Luego me derivan directamente a Valladolid ya. En Valladolid estoy prácticamente 6 meses y allí, en una de prueba rutinaria también, me detectan que el primer diagnóstico es erróneo. No es el tumor que aquí me detectan. Entonces, otro lío, me vuelvo al Bierzo. Porque en Valladolid ese tipo de tumor dicen que es estándar, que no sé, y me devuelven al Bierzo. A partir de ahí, pues estoy en el Bierzo 3 o 4 meses sin noticias del hospital, prácticamente. A los 3 meses me llaman, empiezo el tratamiento de quimioterapia aquí en Ponferrada, hago quimioterapia de 8 meses, después acabo quimioterapia y estoy en seguimiento también trimestral para ver la evolución. De momento parece que se ha estancado hasta la fecha. Luego tengo que irme otra vez fuera del hospital porque tengo que hacer radioterapia y aquí no la hay en el hospital. Como no hay radioterapia, me tengo que ir de aquí, de Ponferrada otra vez. Me voy a León, hago radioterapia en León y ahora sigo aquí con los reconocimientos trimestrales. Bueno, yo creo que los ayuntamientos en general hemos hecho un esfuerzo importante para mantener los servicios básicos en nuestros municipios, incluso esos municipios más afectados por la pérdida de población. Pero ahí, aun teniendo en cuenta que nosotros prestamos servicios muy importantes a la población, que como decía antes no son competencia expresa de los ayuntamientos, hay servicios imprescindibles que prestan las comunidades autónomas y que eso no sé si ha sido un error cuando se puso en marcha este nuevo estatus dentro de la Constitución española de las 17 comunidades autónomas, porque lo que ha generado, al menos en la comarca del Bierzo, es ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, ¿no? ¿Por qué? Porque los servicios básicos como la educación y especialmente la sanidad, pues en este territorio son del tercer mundo. Pues mal, porque evidentemente es una incertidumbre de que tú te hacen una prueba y de repente pues no tienes esa cita de resultado y psicológicamente pues te afecta muchísimo, la verdad. Después de haber puesto una queja, una carta enorme exponiendo por qué creía que el problema sanitario era grave, se me contestó una carta genérica a mí y a todos los que nos quejamos. Entonces ya desde el minuto 1 eso es una señal de que bueno, el trato hacia el paciente no es el mejor y no se está escuchando, pero bueno. Aquí hay un problema que somos de tercera regional, aunque la gente no lo diga, ¿no? Entonces hay unas plantillas orgánicas, que la plantilla orgánica en cada hospital lo que quiere decir es el número mínimo, el número que está autorizado para tener, pero por ejemplo en ciertas especialidades ni siquiera se cumple ese mínimo o esos números de profesionales que tiene que haber, ¿no?
Por ejemplo, en oncología, en cardiología, hubo veces que había 2 urólogos, con lo cual uno estaba 24 horas, o sea, hacía una consulta, la guardia, salía, en fin. Entonces, hay muchos problemas. ¿Cuál es el problema? Pues hay varias respuestas. Una, que el colectivo médico en general no viene a un lugar donde no se pueda, donde no pueda desarrollarse profesionalmente, o donde no haya las últimas técnicas, o donde igual no puedan además trabajar de una forma privada fuera. O sea, hay varias circunstancias. Pero sí es verdad que la administración pública puede hacer muchas cosas. Pues mira, es absolutamente fundamental. Se lo hemos hecho saber así a la rectora de la Universidad de León, igual que se está impartiendo enfermería en el campus de León, en el campus de Ponferrada, desde el primer año, desde el primer curso. Hay 2 cursos de 60 y allí de 100, porque no se puede hacer con medicina. Es más, se debe hacer, es más, se puede hacer. Y meter en medicina yo creo que sería uno de los primeros avances grandes que se podría hacer. Hay que traer a más gente para que se quede aquí. Sí. ¿En qué favorecería? Bueno, pues en primer lugar en que venir a cursar medicina en el 4º curso a mí me parecería un castigo. O sea, estás cursando medicina desde el primer año en León y de repente en el 4º curso te dicen, ¡hala!, un grupito para Ponferrada. Es un mensaje negativo, totalmente contraproducente, y no lo vamos a consentir, ni lo vamos a permitir. Y está toda la sociedad berciana totalmente de acuerdo con el discurso de empezar medicina desde el primer año. Desde el primer año hay 4 grupos, uno de los grupos de 15 o de 20 alumnos que empiece en el campus de Ponferrada, en el Bierzo. Cuando tienes una universidad, desde el primer minuto, tienes la posibilidad de armar equipos de investigación. Por lo tanto, es otro mensaje positivo para los profesionales que quieran venir a trabajar en el Bierzo. No solo puedo dar clases, sino que además se abren líneas de investigación. Y por último, todos los profesionales, todos los médicos que vayan a acabar siendo, después del periodo de 6 años de estudio, pueden completar el MIR en Ponferrada. Por lo tanto, tienen muchas papeletas para, después de haber cumplido los 6 años y hacer el MIR en Ponferrada, acabar desarrollando su trabajo futuro en el Hospital del Bierzo. Y por lo tanto, pasar a tener menos problemas en cuanto a la cobertura médica. Por lo tanto, todos son ventajas. Sin ir más lejos, por ejemplo, en el Bierzo y la Ciana, que junto a la Cabrera es el área sanitaria, si tú estás en Villablino y tienes un problema grave de salud, la UCI, compartimos la UCI para 3 comarcas. Entonces, bueno, esa UCI no se puede alejar más de media hora del área urbana más grande, que es Ponferrada. Si tú estás en Villablino, no te llega la ambulancia hasta ese pueblo. Entonces, bueno, ¿qué más quieres que un ejemplo como ese? Sin hablar ya de especialidades del hospital como oncología, que puede parecer quizás lo más llamativo a nivel de gravedad, pero estamos igual en cardiología y en otras especialidades muy importantes. Entonces, esto al final no es una queja así no es quejarse por quejarse, es que puede suponer la diferencia entre tener un buen desenlace a nivel de tratamiento o no. En el País Vasco, en Cataluña, tenemos Nosotros hemos luchado por la sanidad pública, pero estamos viendo el deterioro incluso de los sanitarios. No solo la gerencia digamos, regional o los políticos de la Consejería de Sanidad, sino también los propios sanitarios. Es duro decirlo, pero es que es así, porque tú vas a un hospital o vas a un ambulatorio y hay unas listas de espera enormes, y luego resulta que vas a una consulta y ves que no hay nadie. Se ve que no hay nadie. Te tardan en dar... Bueno, en el hospital te tardan 100 y pico días de media de consulta, y en un ambulatorio, pues antes ibas al día siguiente, ahora tienes que 5 o 6 días, y luego los ambulatorios rurales lo están cerrando. Porque no hay médicos, ellos dicen que no hay médicos, que no hay enfermeras, y luego resulta que los médicos y las enfermeras se van fuera.
es el Estado español, el gobierno del Estado español, el que no abre el MIR. Al no abrir el MIR no hay médicas ni médicos, ni enfermeras ni enfermeros. Bueno, médicas y médicos en este caso, que es lo del MIR. Entonces yo veo que es un deterioro constante, de años, no es de ahora, de años. Está muy bien esto que han surgido ahora de Oncobierzo, porque les toca a ellos, les toca concretamente a esa especialidad, pero es que es todo, todas las especialidades. Empezamos en septiembre cuando el servicio se quedó sin personal en oncología y hubo pacientes que se tuvieron que ir a su casa sin recibir el tratamiento. Saltó en noticias, la gente que estaba en planta no recibía la atención de oncólogos. Y bueno, yo estaba en casa con mi padre y mi padre miró el móvil y dijo, no hay oncólogos, es que en este hospital me van a dejar morir como a un perro. Y eso a mí fue lo que me llevó a escribir esa carta, que luego la mandé, era para el SACIL, pero luego la mandé a medios y bueno, al final contacté con la asociación y bueno, hasta hoy pues creo que seguimos necesitando lo mismo, que nos traigan oncólogos y vamos a seguir peleando. Se deslocaliza la gente se va. Aquellas personas mayores que tienen la fortuna de tener hijos fuera de la comarca del Bierzo, en muchos de los casos se van de la comarca del Bierzo para ser atendidos. Porque aquellos, imagínate, pues, el grave problema que tenemos en la comarca del Bierzo es el factor sanitario. Y tú no te arriesgas a trasladar a tu familia a una zona donde te dicen que el hospital de referencia que te puede dar una solución hasta 120 kilómetros, porque el que tenemos aquí se está quedando como un ambulatorio. Por lo tanto, eso nos está afectando también en materia de recuperación de población. Y así cada día... Malo. Malo, lo veo muy malo. Muy malo lo veo. Yo ya tengo 78 años, pero lo veo mal. Como no traten de traer alternativas, fábricas o algo, esto no va para adelante. No va para adelante, porque no hay. El comercio en Ponferrada ya veis cómo están los locales. La mayoría están cerrados. ¿Qué ocurrió en Ponferrada? Pues en los locales, había mucha tienda, había muchos supermercados en la Plaza Bastos. Ahora vinieron las multinacionales estas, luego a las tiendas todas, las absorbieron, de tal manera que ahora ya nada, todo se cerró. Todo se cerró, ya te digo. La gente se coge y se larga y nada más. Es lo que hay. Y los que somos mayores, pues oye, pues vamos, cualquier día nos pega un patatús y vamos para allí. La escasez de profesionales y todo esto lo que hace es que la asistencia sanitaria pues se vea mermada y que no se ofrezca una asistencia en condiciones, y aparte pues eso genera entre los profesionales una situación de estrés y de falta de recursos para poder desarrollar su profesión en condiciones óptimas. Darle la capacidad, el lugar que tienen los sanitarios. En este país creo que los sanitarios no están valorados. Los sanitarios salvan vidas, ¿vale? Y que un sanitario gane menos que un concejal de un ayuntamiento por sentarse los viernes en un pleno, a mí me duele y me indigna. Entonces, en primer lugar, le daría el lugar a los sanitarios en este país. Haría que se viera y que fuera latente que la sanidad pública en este país es muy necesaria, es muy importante, salva muchas vidas, y que luego, pues bueno, al final que se dote de investigación, es decir, la investigación está muy bien, pero si luego no llega a los hospitales o solamente está en ciertos hospitales, al final los sanitarios, pues lógicamente no quieren ir a hospitales que no tienen esa investigación, que no pueden desarrollarse profesionalmente, ¿no? Sí que me gustaría volver al Bierzo en algún momento de mi vida, pero no lo haría nada más terminar la carrera. Creo que antes de volver allí primero tienes que formarte como un buen profesional, y esa formación es mejor hacerla en otro sitio, porque creo que el Bierzo no te da
todas las herramientas que le podría dar otro lugar. Yo espero y yo creo que es una reivindicación que estamos haciendo desde tanto la parte social como desde la parte laboral y los sindicatos, que se tomen medidas para poder paliar esta situación. El Bierzo es una zona preciosa, es una zona que realmente ofrece una calidad de vida excepcional y el Hospital del Bierzo es un sitio muy privilegiado para trabajar. Si realmente la plantilla orgánica estuviera al 100%, yo lo recomiendo porque al margen de todo los profesionales son muy buenos, los que están y probablemente los que vengan también, y la acogida en esta zona y en este hospital va a ser muy buena, con lo cual yo animo a que vengan y prueben y que se quedarán seguros. Bueno, pues yo me vine para acá hace como 10 añitos así, porque yo no soy de aquí, yo soy de León, y fue por una oferta de trabajo. Me llamaron para trabajar aquí, me ofrecieron un contrato que para mí en esos momentos era bastante importante porque me daba una estabilidad, era indefinido, y entonces decidí venirme para aquí y empezar aquí a hacer mi vida. Yo creo que aquí tienen que ofertar cosas que no se oferten en los hospitales más grandes. Esto no deja de ser un comarcal que está por encima de sus posibilidades en cuanto a población y en cuanto a cosas que intenta abarcar, intenta hacer, porque yo lo que puedo decir es que aquí los profesionales que hay, tanto de medicina como del resto de las especialidades, intentan hacer cosas que por momentos están por encima de las capacidades que tiene el hospital. Entonces lo que hay que hacer es ofrecer cosas que no se ofrecen en los hospitales grandes. Si tú haces una residencia, un médico que estudia 6 años, hace una residencia de 4 o 5 años en un hospital grande, cuando acaba le ofrecen un puesto de trabajo allí de unos meses y aquí en el Hospital del Bierzo le ofrecen lo mismo, pues lo más natural y lo más normal es que se quede. Entonces yo lo que haría, bueno, es una opinión mía, tendrás que ponerle algo más goloso, algunos contratos más estables para que la gente pueda decidirse, pues voy a empezar a hacer mi vida como me pasó a mí en el Bierzo, porque tengo una estabilidad y me voy a ir unos años para allí a trabajar y a buscar iniciar mi vida allí. A veces cuando estoy aquí me recuerda muchísimo a aquella serie que se llamaba Doctor en Alaska. Es decir, hay una base social, porque aquí hubo mucha minería, pero queda algo de ese espíritu. Entonces, y aquí hay algo, por ejemplo, que si lo podréis ver, seguro, si ponéis Bierzo en el Google, aparece de todo. Solo la primera palabra, pero Bierzo Televisión, Bierzo Radio, Bierzo Verduras, Bierzo... O sea, la comunidad, la comarca, que es la única comarca en Castilla y León, que no tiene un régimen jurídico como una provincia, ni mucho menos, pero tiene un régimen jurídico. Y aquí hay muchísimas oportunidades. Lo que hay es que también, bueno, buscar y que te pongan las condiciones, ¿no? Pero yo creo que es un lugar excelente para vivir. Por lo menos al principio, ya que al final pues soy de aquí, he hecho las prácticas aquí, y entonces trabajar en un sitio en el que sé un poco cómo es la forma de trabajo, el ritmo de trabajo, y eso pues me hace sentirme más cómoda, y al final creo que puedo seguir formándome y aprendiendo muchísimas cosas. Nosotros en la universidad podemos contribuir desde la base, no directamente en el sistema, en una actuación que pueda crear puestos de trabajo directos, pero sí en la base, desde el punto de vista en que en primer lugar formamos personas que queremos que sean comprometidas con el entorno y con la sociedad, y ellos entendemos que cuando lleguen al sistema sanitario, si demuestran una buena capacitación y profesionalidad y además tienen compromiso y unos valores, entendemos que ellos son los que van a ir cambiando el sistema, y cuando el sistema cambia va a poder ofrecer mejores oportunidades. Lo que pasa es que hay otros factores que nosotros desde aquí no podemos manejar. Bueno, pues en primer lugar, a mí se me partió la vida un 1 de junio y es muy duro. Joder, no quería llegar a esto. Pero bueno, es muy duro porque a sabiendas de que yo ya tenía sospechas de que algo no estaba bien, algo no estaba funcionando bien dentro de mí, bueno, a veces pues el echar la culpa al estrés laboral, al estrés de tu vida, ¿no? a las situaciones que estaba pasando en mi vida en aquel momento, aunque tengas esa sospecha, se te para la vida. Lo están supliendo con oncólogos que vienen de todos los hospitales de la comunidad, pero son oncólogos que vienen por la mañana, hacen su trabajo de consulta, se van y no están aquí.
Entonces, si tienes un problema porque estás ingresado o porque tienes una urgencia, no tienes oncólogo. Tu oncólogo no existe. Pues incertidumbre, no saber realmente lo que te está pasando, por qué hoy hay médico, por qué mañana no hay médico, etcétera, etcétera. No puedes dejar un hospital y una zona como el Bierzo y tantos habitantes fuera de un servicio que es esencial. Y consideramos que tanto la sanidad como la educación son unos pilares para poder seguir viviendo y seguir teniendo futuro aquí en el Bierzo.